Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e dominical y hoy celebramos esta gran solemnidad del bautismo del Señor. Nos reunimos juntos, ¿verdad? Y compartimos la palabra del Señor. La Iglesia siempre pedagógicamente nos va presentando estos lindos momentos, ¿verdad? De la lectura de la palabra de Dios, estos pasajes importantísimos para que nosotros podamos reflexionar y sobre todo, queridos hermanos, después de conocer entonces podamos también nosotros llevarlo a la práctica, que es lo esencial y lo fundamental para nuestra vida cristiana. Vamos a mirar un poco y vamos a reflexionar sobre la lectura primera, que es del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 42, 1, 4, luego 6, 7. Nos dice lo siguiente: así dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia. Te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, queridos hermanos, lo que escuchamos de este gran profeta, Isaías, que ya el nombre sabemos cuántas veces lo hemos estudiado y repetido. Isaí, Yahvé que salva, Yahvé es salvador, dice Yahvé nos salva, queridos hermanos. Y justamente aquí con esta palabra de este capítulo 42 se nos está presentando esta salvación. ¿Cuál es la salvación y cuál es el pedido de Dios? Imagínense entonces qué espiritualidad tan profunda tiene Isaías y lo que nos está transmitiendo a través de esta profecía. Nosotros estamos hoy celebrando, decíamos,
la solemnidad del bautismo del Señor. De por sí, el bautizarse es comprometerse ingresando dentro de la comunidad y comprometerse con la comunidad. Upeago dice la bautizarse. Hay que llevar dentro de este grupo humano que tiene sus principios, sus valores, toda una reflexión y todo un camino que hace la comunidad. Opeare con ñandela ya lleva bautiza. Porque recibimos el bautismo, estamos recibiendo, no sé, una cosa estilo payé, como algunas veces la gente puede pensar, o porque te puso el aceite, o porque te derramó el agua, o porque te entregó la velita, etc. Cuando no entendemos la simbología, cuando no entendemos esos signos profundos, ¿verdad?, que tienen una significancia profundamente grande para nuestra vida cristiana, que nos lleva al compromiso. Todo esto, recuerden por favor, todos los signos y uno de los sacramentos más ricos en cuanto a la simbología es justamente el sacramento del bautismo, desde que comienza con esa señal de la cruz, ¿verdad?, que se hace en la frente del cristiano. Es un asumir, responsabilizarse, hacerse un camino del seguimiento de Jesús. El que no tome su cruz cada día y me siga, ese no es verdaderamente discípulo mío. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de estos signos son elementales y fundamentales. El agua, el lavacro, Dios que nos purifica, Dios que nos da vida. El agua también significa la fuente, la vida, y así sucesivamente. La luz, que es la presencia, esa fe que tiene que iluminar a los demás. La vestidura blanca, que significa esa nueva condición de hijo de Dios. Y así, queridos hermanos, el aceite, tanto el aceite prebautismal que se le llama, o sino también del exorcismo, que es la fuerza para luchar contra todo mal. Y sin hanguay ya pono que qué pende a puto pende con la sopa vea lleva pono que iba ahí. Eso quiere decir, pero no en un sentido de fetiche, sino que en un sentido simbólico muy profundo que nos compromete y decimos, esto es lo que yo estoy asumiendo. Y esto es lo que nos está diciendo de nuevo Isaías de otra manera. Hasta yo diría, Isaías es un gran poeta, ¿verdad? Es un místico, diría yo, en este sentido, ¿verdad? No solamente una poesía que se le ocurre ahí y listo y hace. No, es de un encuentro profundo del Señor que Él está escribiendo a su pueblo y a su gente. Y les está diciendo, esta es la gracia del Señor que nos llega cuando nosotros verdaderamente entramos y sentimos la presencia de un Dios que nos quiere. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien yo prefiero. Cada uno de nosotros estamos siendo elegidos, somos siervos del Señor. Por el bautismo también somos llamados a vivir profundamente este encuentro con el Señor, porque Él nos prefiere, porque Él nos llama. Sobre Él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. Objetivo, primero pone el espíritu en nosotros. Es decir, que si nosotros, nuestro chip está un poco desviado, está un poco no como el Señor quiere verdaderamente, de acuerdo a los principios y los valores, quiere decir que este espíritu tiene que renovarnos, tiene que rehacer todo entonces en nosotros, queridos hermanos. Hoy que es día del bautismo, tenemos que asumir y recordar nuestro bautismo. Tenemos que recordar nuestro compromiso, dice Opea. ¿Qué compromiso yo asumí? ¿Qué compromiso mis padres y mis padrinos en ese momento estaban asumiendo, ¿verdad?, conmigo, para que yo pueda crecer bien, para que yo pueda, dentro de la comunidad, ejercer mi inteligencia, mi libertad, mi voluntad, mi capacidad de amar, los elementos tan grandes que Dios me ha regalado y que yo tengo que ir desarrollando y que gracias a la comunidad voy desarrollando. Esto es elemental también que pensemos, queridos hermanos, porque esto sí que es base fundamental para el buen crecimiento de cualquier cristiano. Entonces el Señor nos prefiere y nos llama. Y luego nos dice, para que traiga el derecho a las naciones. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. Hacia ahí estamos apuntando. El objetivo elemental de esta misión a la que nos manda el Señor es traer el derecho a las naciones. Vamos a encontrar muchas dificultades, pero igual ante esas situaciones dice, Él no gritará, no clamará, no voceará por las calles, pero tampoco la cascada, dice, no
la quebrará. El pábilo vacilante no se apagará. Queridos hermanos, esto es demasiado importante. Yo les invito a leer una y dos veces este pasaje tan hermoso que nos presenta hoy el profeta Isaías. Porque ¿cuál añadimos bareteana? Porque aquí está el compromiso verdaderamente del cristiano. Y hoy celebramos en realidad nuestro bautismo. Y el bautismo significa comprometerse, asumir desde la gracia de Dios este camino y este misionar para que la comunidad crezca, para que salgamos de todo aquello que es negativo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero
Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos hermanos, seguimos con Yandeyara Ñe'e Dominical, en este día en que celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Leemos en esta segunda lectura del día de hoy que la palabra de Dios nos está presentando en estos tres mensajes importantísimos, ¿verdad? Leemos desde Hechos de los Apóstoles. Nuestra segunda lectura la tomamos de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10, del 34 al 38. A través de este capítulo dice lo siguiente: en aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso. Aquí entonces nosotros estamos escuchando cuando Pedro está presentando lo que significa la vida de Jesús. Y cuando te está hablando de nuevo del bautismo, el hecho de ser bautizado, está diciendo Jesús, que también fue bautizado por Juan, para que se cumpliesen, dice, en él la profecía. Y lo importante es el valor y la fuerza del bautismo. Ustedes saben que Jesús se bautiza justamente cuando él dice, déjale, dice a Juan, que no le quería bautizar, porque eres tú el que tiene que bautizarme, le dice Juan, ¿verdad? Pero le dice, no, deja que se cumpla verdaderamente las profecías que habían dicho ya nuestros hermanos anteriores. ¿Por qué les parece que dice esto? ¿Y qué significa ese cumplirse las profecías en la vida de Jesús? Quiere decir, con esto yo estoy señalando que yo también me comprometo. Yo vine al mundo para salvar al mundo y me estoy comprometiendo y estoy asumiendo. Entonces, queridos hermanos, vais el año de bautismo y andeco alter Christi, somos otros Cristos. Es decir, cuando somos bautizados por el Señor, cuando somos bautizados con la fuerza del Espíritu Santo, nosotros en síntesis nos estamos comprometiendo. Ya ando por aquí. Porque muchas veces la gente viene, padre, quiero bautizarle y quiero que el padrino sea fulano. Acá no mendáis, acá hay copecha. El otro todavía no hizo ni la primera comunión. PTI, un chico que no quiere saber nada de la iglesia. Pero ese sea su padrino. ¿Qué vos entendés verdaderamente por ser padrino? Porque después va a ser su compadre, el que va a estar al lado del papá, el que va a estar al lado de la mamá, para caminar juntos en la educación de la fe del compromiso. Cuando compromiso dice, entonces pega con la ñandeña entenderán qué significa el bautismo y no le hagan más problemas a la pobre secretaria de una iglesia o al pobre país ahí que tiene que explicarle, decirle, pero sabes que no puede, tiene que no, pero ellos no piden tantos papeles. No es cuestión de papel, es cuestión de tu compromiso. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu compromiso? Ne ir a ella ponerle una confirmación, ne ir a mi enmendar o lo que sea. ¿Qué vida cristiana le vas a transmitir entonces a tu hijado? Entonces, atención, aquí lo que tenemos que hacer es primero nosotros entender lo que significa, ¿verdad? Lo que significa verdaderamente el bautismo. Es como decir, no, ya jugaste la selección paraguaya, porque debe de ir tronco. Vos nunca practicaste fútbol, no tenés ahí ni tu diploma y ni una copa y ni ganáis nunca. Y vos querés estar en la selección paraguaya ahí. Aunque parece que nuestra selección paraguaya es medio pecha lento ahí, tanto tronco horas ahí. Pero entonces, se dan cuenta, nosotros entonces verdaderamente necesitamos saber lo que significa el bautismo.
hoy celebramos la solemnidad verdaderamente de este bautismo del Señor. Y todo lo que significa bautismo significa compromiso. Entonces vamos a procurar entender lo que significa el bautismo. Vamos a hacer un esfuerzo juntos como comunidad. Yo sé que algunas veces es medio argeladito eso de explicar estas cosas, pero con el significado profundo, porque si no, no hacemos lo que verdaderamente tenemos que hacer. Entonces nunca andamos ahí las eliminatorias. Nunca andamos ahí aunque sea para clasificar, aunque sea en la segunda rueda. ¿Entienden? Entonces como cristianos tenemos que ir más allá. Tenemos que ser campeones. Tenemos que ser campeones del mundo en este sentido, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por nuestro compromiso. Porque verdaderamente sabemos lo que significa el bautismo. Sabemos lo que significa el compromiso, entonces. Aquí Pedro le está explicando justamente a esta comunidad. Pedro tomó la palabra, está claro, Jesús, está clarísimo, que Dios no hace distinciones, a todos nos llama, a toditos. A nadie se le cierran las puertas, pero acepta al que lo teme, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Es decir, que todos estamos llamados, todos podemos. Pero entonces para meter el gol tenemos que practicar. No tenemos que ser tronco como cristianos. Por lo menos vean allá y esforzar. Anina la yapuita añañemos mombure. A peña de gatula ñandena sea que queremos estar en esa selección. Nosotros no estamos en esa selección cuando nosotros, te dice muy bien aquí Pedro, el que acepta al Señor, ¿verdad? Al que lo teme. El temor de Dios, el respeto de Dios, el cariño hacia Dios, el compromiso con el Señor, el compromiso con tu comunidad, el compromiso en el aspecto de un religarte profundamente con tu vida. Eso es el que teme al Señor. Cuando yo le temo, entre comillas, el temor de Dios, que significa un respeto profundo a Dios, ¿verdad? Y entonces por eso practica la justicia, practica su propia religión, practica porque entiende, ¿verdad?, lo que Dios le está pidiendo y le está diciendo, sea de la nación que sea. Entonces aquí no se refiere nacionalidad, sino que se refiere verdaderamente a la nación, quiere decir, sea la condición de la que vos venís. Y ahí entonces nos dice, envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo. Y ustedes conocen bien lo que sucedió, ¿verdad? Cuando Juan predicaba el bautismo, esta es la prédica, es el anuncio. Todo esto sucedió. Ciertamente que al comienzo hay un poco de resistencia, pero en la medida en que uno va comprendiendo y va entrando, entonces nos abrimos a Dios. Y esta es la gracia, queridos hermanos, que hoy le pedimos también al Señor. Pidamos hoy, estamos celebrando nuestro bautismo, celebramos nuestro compromiso, estamos celebrando, queridos hermanos. Pero entendamos entonces, y los que somos padrinos o los que somos personas que han asumido un compromiso con algún otro ahijado, y bueno, y vamos a dar lo mejor para que vivamos la vida cristiana auténticamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos hermanos, estamos en Ñandeyara Ñe'e Dominical, estas tres lecturas hermosísimas en este día de la solemnidad del bautismo del Señor. Nosotros somos los Alter Christi, es decir, los otros Cristos. Tenemos que recordar en este camino y seguir insistiendo, ¿verdad? Tenemos que procurar traer a Cristo a nuestra vida y dar a Cristo a los demás. Les envío, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el compromiso, ese es el envío hacia donde nosotros estamos caminando. Moto para la yajaina, lleva. Amba eva peñan de yara hoy postañan de yaicualcaña me eñan de la pisacuera benmana. Hoy leemos el Evangelio, esta tercera lectura de San Marcos. Estamos en el capítulo 1, al inicio de todo, ¿verdad? Del versículo 7 al 11. Nos dice: en aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, qué linda que es esta lectura, qué linda que es esta palabra del Señor. Aquí una vez más se nos está presentando este encuentro de Jesús de Nazaret que va hacia Juan. Juan el Bautista, nosotros le conocemos así, es decir, el bautizador, o mejor dicho, Juan el que se compromete. ¿Se compromete a qué? Y a asumir todas las promesas del Antiguo Testamento, hacia el Nuevo Testamento. ¿Presentando a quién? ¿Bautizando a quién? ¿Comprometiendo a quién? Nada más y nada menos que al mismo Mesías, al mismo Salvador. Dijimos anteriormente que aquí había un poco un temor, o sea, la comunidad reflexionaba y decía, bueno, ¿cómo presentamos? ¿Cómo es que Jesús tuvo que bautizarse? Si Él es mayor que Juan, si Él es Dios, ¿cómo es que Él tiene que bautizarse? Porque el sentido del bautismo es el sello de un compromiso que se asume. Y nosotros sabemos muy bien, queridos hermanos, que como Dios no hay otro que se ha comprometido y que ha asumido tanto el camino de nuestra salvación. Una donación total de parte de Dios para con la humanidad. Upeago dice el bautismo. El bautismo, queridos hermanos, significa compromiso. Entonces, atención, cuando yo quiero bautizar a alguien o cuando yo me estoy bautizando, es porque estoy asumiendo un compromiso en una forma concreta de vivir, en una forma concreta que se nos presenta, ¿verdad?, a la existencia, a la respuesta existencial, la respuesta desde Dios. Estoy asumiendo entonces todo un camino de salvación. ¿Entienden, queridos hermanos? El bautismo es decir, yo me comprometo a vivir este estilo de vida. Yo quiero verdaderamente esforzarme a vivir este estilo de vida. Y entonces estamos hablando de compromiso. Por eso que tenemos que saber bien, por eso que tenemos que conocer bien. ¿Y por qué entonces justamente necesitamos de un padrino
pero padrino que valga la pena, como les dije también anteriormente en el bloque anterior. No padrinos cualquiera porque viste que es su hermanito, porque es, no sé, su amigo y técnico. Aquí hay algo más que eso. Aquí tiene que haber verdaderamente una persona que se compromete en la vida cristiana, que conoce de la vida cristiana, se empeña por ayudar a su ahijado o a su hijo, ¿verdad? Porque papá y mamá son los primeros responsables en caminar en la fe. Caminar en la fe, es decir, en este compromiso asumido ante el Señor. Porque el compromiso que nosotros asumimos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia, Atuazú, nuestra iglesia, en esta tradición, ¿verdad?, de la comunidad, es que nosotros vamos hablando y vamos diciendo, atención, este es el camino asumido por la comunidad ante el Señor, ante Dios. Y así como ese nenito, desde chiquitito, yo como papá y mamá le voy educando, le doy un purecito, le doy de comer. ¿Cuántos años ese niñito necesita, verdad, del acompañamiento de su papá y de su mamá para que vaya creciendo hasta que llegue a la edad adulta? A upepe opo o alleva, upepe opo, upepe opo oja. Hablando ya poponaino, hoy po o alleva. Pero entonces, ñaña tende ponana. Porque justamente hacer ese camino, queridos hermanos, queridos amigos, es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Entonces ahí podemos entender lo que significa bautizarse o ser padrino de alguien en el bautismo. Es asumir un compromiso. No es un juego, no es un figuretti. Estaba en la figuretti. Estaba en la figuretti. Quiere decir, ay, porque viste que yo quiero alguno y pues yo y la India y pues yo y la secretaria. Hay posible ir con la iglesia, o sea, con tu comunidad, con todos nosotros se está enojando. Porque enojarse con la iglesia no es enojarse ahí con la secretaria o con el país que está ahí. Porque nos estamos nosotros comprometiendo con la comunidad. En la medida en que nosotros asumimos un compromiso cristiano serio, alter Christi, nosotros estamos ayudando a toda la sociedad, a toda la humanidad, para que el reino de Dios se pueda implantar entre nosotros. Ese es el compromiso real del bautismo. Yo me comprometo a través de este bautismo, asumiendo estas características esenciales de mi bautismo, a construir el reino de Dios. A esforzarme entonces para que algo mejor vaya surgiendo a través de mi colaboración. Yo que vivo como cristiano, y colaboro con mi comunidad, con mi vida auténtica. Y por lo tanto necesitamos comprometernos. Bautismo, queridos hermanos, quiere decir compromiso. Con toda esta simbología, ¿verdad?, riquísima, como les dije anteriormente también, es uno de los sacramentos que mayor cantidad de signos tienen, pero casi todo es una simbología profundísima que nos ayuda a entender lo que nosotros estamos asumiendo. Y como dijimos hace rato, a un niño chiquitito, la mamá no es que cuando lo parió, le dejó y le abandonó y le dice, bueno, por eso el bautismo de los niños, porque nosotros no le podemos abandonar a nuestros hijos y decirle, bueno, no, si va un niño no le da de comer, ahí en ese momento no es que va a estar esperando hasta los 18 años para que él pueda decidir si va a comer o no va a comer. No. Ahí nació, la mamá lo parió y le agarró y ya le dio el tití. Pero ¿quiénes son los responsables en ese momento para que ese bebé pueda crecer? Y papá y mamá. Si a nosotros nos hubiesen abandonado ahí mismo, mi papá y mi mamá, nacía y me dejase ahí, yo no estaría aquí. Hace mucho que hubiese estado ya en el cementerio. En la vida espiritual es lo mismo, queridos hermanos. Este es el valor profundo, ¿verdad?, del bautismo en el sentido existencial, porque papá y mamá con los padrinos son los primeros responsables en que este niño no se muera espiritualmente, no se muera en el camino del compromiso. Y ahí si ustedes entendieron eso, ahora yo les digo, ¿cómo está tu ahijado? ¿Cómo está tu ahijada? ¿Sabes quiénes son tus ahijados? ¿Sabes quiénes son tus padrinos? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cómo se ayudan? ¿Verdaderamente son
padrinos, son verdaderamente ahijados, caminan verdaderamente en esta propuesta que el Señor nos está diciendo hoy. Bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia, ¿verdad? Pidamos esta gracia. Repito simplemente como este evangelio, ¿verdad? O mejor dicho, esta lectura, ¿verdad? De lo que se nos presenta hoy es espectacular, ¿verdad? Lo de Mateo. Es maravilloso, ¿verdad? El que se presenta, yo soy el que necesita ser bautizado. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y que el Señor nos bendiga a todos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y estamos en esta sección Ñande Yarañe Responde. Y en esta ocasión queremos hablar específicamente de esta palabra clave, lo que significa el bautismo. Ciertamente no podemos desarrollar todo porque necesitamos horas y horas, porque es el centro para ingresar, para entrar, para comprometernos, decíamos. El compromiso es lo esencial dentro del bautismo. Esta es la significancia por antonomasia, ¿verdad?, de la palabra bautismo. Bautismo es entonces lo que nos lleva a comprometernos y a vivir el Evangelio del Señor. Nosotros queremos mirar sobre los frutos, ¿verdad?, el aspecto de esta nueva vida. ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo nosotros entonces entendemos cuando somos bautizados que debe ser la vida del cristiano? ¿Qué es lo que entendemos, ¿verdad?, por ser bautizados? ¿Cuál es ese aspecto nuevo que produce la gracia del Señor en nuestra propia vida con nuestro compromiso? Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que el bautismo es la condición de entrada en el reino de Dios. ¿Por qué es condición de entrada? Uno puede decir, ¿qué significa eso? Esa condición de entrada. Y quiere decir que nosotros como condición tenemos que asumir, o sea, Shengo hay que sean, Shengo entonces ahasean a es decir, yo me comprometo con el reino de los cielos. Lo que yo quiero hacer es traer la presencia de Dios a mi propia vida, traer el reino de Dios a mi propia comunidad,
Porque decíamos también nosotros anteriormente que es tan importante en los cursos bíblicos, insistimos tanto, ¿verdad?, que la Biblia siempre apunta a la comunidad. No nos olvidamos de este aspecto. Jamás podemos olvidar de uno de los elementos esenciales y fundamentales, que es el compromiso directo, ¿verdad?, con la comunidad. Nosotros no nos estamos bautizando para nosotros mismos, ¿verdad? Yo y Jesús, yo y Dios, ¿verdad? Como hacen los protestantes. No. Apenas por el bautismo para yo y Dios, yo y Dios. El bautismo siempre es un compromiso, pero el compromiso con Dios me lleva sin falta al compromiso con mi comunidad. Está en función siempre de la comunidad. Y el reino de Dios está en función de la comunidad. ¿Para qué queremos que venga Dios en medio de nosotros? Para que yo ahí esté, yo solito disfrutando, yo y Dios, a tereré en día, lo que hay en día, y lo demás que le coman michi. No. Nosotros sabemos que aquí está el elemento fundamental, que es la fuerza de un Dios que me convierte, que me compromete y que me lanza en la construcción del reino de Dios. Por eso decimos que el bautismo es la condición elemental y fundamental, ¿verdad?, para la construcción del reino de Dios. Además, el bautismo de por sí es el medio necesario de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Tampoco pensemos aquí como una cuestión mágica. Yo me salvo porque fui bautizado, simplemente, ¿verdad? Sino que cuando te está diciendo que el bautismo es condición necesaria de salvación, quiere decir que en la medida en que vos te comprometés, y ese es el bautismo, yo me bauticé. ¿Pero para qué me bauticé? Para comprometerme. ¿Comprometerme a qué? A construir el reino de los cielos. ¿Y para qué quiero construir el reino de los cielos? Y para que podamos vivir en armonía, en paz, en serenidad, en alegría, dentro de mi comunidad. Viste que es en función de la comunidad. Upearango se la lleva bautiza. Es decir, yo me hago ingeniero. Está tú ya, vamos a decirle ingeniero. Amara, pero han a terminar ese título. Ajañe botu sheroga, acuan ega tuma que tranquilo, ahora como ese título de ingeniero. No, señor. O arquitecto, o cualquier cosa, o médico. Digo, angareñe preguntar en va a po. Jamás ni va a votar, en comunidad ni le va a votar. Digo, ya pues en mongueras ande. No, yo estudié la medicina solamente porque viste que si por ahí tengo alguna enfermedad por ahí, entonces yo me voy a curar y voy a saber qué remedio voy a tomar. Hoy buena médica, tú ahí la automédica lleva como médico, porque tenemos médica, tú eres pillar y cuayo. Pues dicen los mismos médicos que no conviene que el mismo médico se automedique, dice. Ojo a la doctor Belledo, ojo a la doctor. Bueno, pero aquí también es lo mismo. Una vez que yo verdaderamente me hago cristiano, me comprometo, es siempre en la construcción del reino de los cielos. ¿Y por qué te está diciendo aquí que es necesario? Es como medio imprescindible de salvación, porque es allí donde yo me estoy comprometiendo para que la comunidad se pueda, entre comillas, salvar. Y salvar, ¿qué quiere decir? Ser feliz, vivir bien, hacer entonces que exista la armonía dentro de esa comunidad y así sucesivamente, todos los valores y los elementos que nosotros deseamos tener dentro de la comunidad. Y el compromiso es lo que nos lleva a eso. Si nosotros no estamos comprometidos con nuestra comunidad va a ser una comunidad shalai y shalai pata. Andiga tumo ahí va bella ya po. Aba ve no ni entendéis. Aba ve no ya poseen va ebe. Aba ve no ni comprometéis. Apeaco dice entonces que no ni entendéis na va para la de bautismo. No ni entendéis na va para la de ya po pues. Tenemos tiempo. Por eso la iglesia siempre nos presenta cada domingo y nos dice, bueno, atención, hoy estamos celebrando la solemnidad del bautismo del Señor. Pero ella mañana de ya, mira, pobrecito Jesús, que esto, Juan el Bautista, Moisés, Maguaré, 2000 años atrás. No, ese recuerdo de aquel tiempo, hoy nosotros lo hacemos memorial. Y memorial quiere decir actualizarlo, hacerlo presente aquí y ahora, en este momento, en esta situación. Entonces esto es importante, ¿verdad? Entonces es el medio necesario de salvación. Consagra, dice, al que está en este camino, nosotros le llamamos a eso al catecúmeno, ¿verdad? Al que verdaderamente se quiere comprometer y hace un camino, por eso es un catecúmeno, que hace un camino verdaderamente hacia Dios, introduciéndolo en la iglesia visible. Es
Es decir, que el bautismo nos introduce, nos compromete dentro de una iglesia visible. Porque nosotros no estamos peleando con elementos, ¿verdad?, invisibles. A pesar de que mucha gente, ¿verdad?, dice del diablo, Satanás, como cosas así, mira por todas partes, como una cosa invisible que le ataca. No, es bien visible el que te está atacando. Es bien visible, puede ser que ya pone ahí cañijabe, pero es bien visible porque existe de carne y hueso. Ese que te lleva a la pobreza es alguien bien visible, tiene nombre y apellido, pero te está robando, nos está robando, y así sucesivamente. ¿Entienden? Tiene piel y hueso, es de carne y hueso, es decir, es bien visible. Y entonces, no es aquí que nosotros estamos peleando, dice, con cosas invisibles. En realidad, el espíritu del mal se produce desde elementos bien visibles. Y esos elementos bien visibles somos nosotros, cuando nos falta compromiso. Incluso entonces hay luego personas también que así abiertamente luego quieren hacer el mal. Todas estas personas, por ejemplo, no sé, que comienzan a pensar en esta cuestión de la ideología del género, o instituciones, incluso instituciones multinacionales, ¿verdad?, que piensan contra la humanidad, contra la vida, contra la comunidad. Y algo bien visible, ¿no? Hay fuerzas invisibles. Son invisibles en cuanto que nosotros, yo no sé bien quién es fulano, porque esto es una organización que al final de cuentas no tiene rostro, digamos, ¿verdad? O si no tiene rostro en una o dos personas, pero en realidad no es simplemente ese fulano y fulano, sino que esos pueden ser los ideadores, pero desde ahí entonces ponen en funcionamiento toda una maquinaria que va en contra de la vida, en contra del hombre, la sociedad o el mundo de la muerte, ¿verdad?, el aborto y así, muchas otras cosas negativas. Entonces, nos introduce a una iglesia bien visible, es decir, a una comunidad bien visible. Ahí es donde nosotros tenemos que luchar y ahí es donde nosotros vamos a pelear con este gran certificado que asumimos, que es nuestro compromiso como bautizados. Y por ella entonces estar siempre en comunión con Cristo y con el Padre en el don del único Espíritu. Las tres personas de la Santísima Trinidad, un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con sus características esenciales. Un Padre en quien yo reconozco al Creador, un Padre a quien yo reconozco el que me ha donado y me da la vida, un Hijo que me redime, es decir, ¿verdad? Hace poco celebramos y estamos todavía, y hoy concluimos este tiempo, ¿verdad?, de la Navidad, y comenzamos el tiempo ordinario con este domingo, como si fuese el primer domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ahora en el tiempo ordinario es donde nosotros vamos a comenzar a poner en práctica nuestro compromiso de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos recibido del Señor durante estos dos tiempos fuertes. El primero fue el Adviento, de preparación al nacimiento, ¿verdad?, de Dios en nuestra vida. El segundo fue el nacimiento de Jesús en nuestra historia, en nuestra comunidad, en nuestra propia vida, que ahora nos empuja al tiempo ordinario. Con Ana, ñande, yagueruana peñande yara, peñanderoga pupe, yagueruana peñande yara, ñande apetebe. Y esto es lo esencial y fundamental. Y entonces eso es lo que nos está diciendo. La comunión, ¿verdad?, con un Dios Padre que nos crea, que nos da todo, que nos ama, de un Dios Hijo, el Cristo, que nos redime, que muere, y esto es elemental y fundamental que tengamos en consideración. Y después, el don del único Espíritu. ¿Por qué el don del único Espíritu? Y porque es justamente esa fuerza sanadora, esa fuerza que nos entusiasma y que nos empuja, ¿verdad? La divinidad del Espíritu Santo. La fuerza de un Dios que nos ama, que nos acompaña y que no nos abandona. Ahora, los bautizados, unidos a Cristo en la iglesia, constituyen una familia única cuya alma es el espíritu de amor.
es el espíritu de amor. Y esto es lo que nosotros buscamos a través del bautismo, queridos hermanos. Esto es lo que nosotros buscamos a través entonces del compromiso. Hasta casi podríamos cambiar o asociar muy de cerca lo que significa la palabra bautismo con lo que significa la palabra compromiso. Estos son los dos elementos fundamentales, compromiso y bautismo. Los otros aspectos del bautismo son modalidades de esta realidad fundamental. Otros aspectos del bautismo son modalidades de esta realidad fundamental. Por lo tanto, la regeneración, atención, y aquí sí que ya estamos hablando de nosotros que ya fuimos bautizados y tenemos que volver a regenerarnos, generarnos nuevamente, nacer de nuevo. Y esto tenemos que tenerlo bien en consideración. No es una manera de ser estática, ¿se dan cuenta? Como algunas veces decimos, no, ya bautizamos, pues ya, como si fuese que ese acto simplemente lo que ya ha servido para nuestra propia salvación. Ahí lo que nosotros estábamos haciendo es dar el puntapié inicial, el empuje, ¿verdad? Que desde ahora nosotros vamos a ponerlo en práctica. Es el compromiso serio de cada uno de nosotros. Desde aquí nosotros comenzamos a hacer entonces nuestro camino de compromiso para con nuestra sociedad, para con nuestra iglesia, para con esa comunidad que está ahí a mi lado y con quien yo tengo que estar caminando, ¿verdad? Y por eso te está diciendo, la regeneración no es una manera de ser estática, al contrario, tengo que regenerar, adquirida de una vez para siempre, llama. La año de bautismo con ella, una vez ya bautizada, año y bebé. Nuestro bautismo se regenera continuamente. Nuestro bautismo se hace presente continuamente. Yo, por ejemplo, si tomo simplemente ese gesto que yo ya les dije, ese signo, la simbología de la vela, ahí tenemos, ¿verdad?, esa llamita que significa la fe. Y ustedes se dan cuenta que la llamita está así, que en cualquier momento se puede apagar. Y eso significa la fe. Quiere decir que hay que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque cualquier circunstancia de la vida, en nuestros ahijados y en nuestra propia vida, puede hacer que esa llamita de la fe, del compromiso y del encuentro con el Señor se apague. De su bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente se han olvidado de ese compromiso con el Señor. Nos hemos olvidado de que tenemos que asumir, tenemos que vivir y tenemos que hacer ese camino, ¿verdad?, con el Señor continuamente. Por eso te dice, una vez adquirida, fue adquirida para siempre. Es entrada en un estado dinámico, vida superior de la que no debe de caer el alma. Queridos hermanos, queridos amigos, así entonces por el día de hoy, en este domingo, estamos concluyendo nuestra reflexión. Hay tantas otras cosas lindas, ¿verdad?, que podemos seguir diciendo. Pero a mí me parece que lo esencial y lo fundamental en esta gran solemnidad del bautismo es ahora decirnos unos a los otros, felicidades por tu bautismo, felicidades por tu compromiso. Te agradezco que hayas entrado dentro de la comunidad bien comprometido, porque entonces juntos vamos a hacer crecer, ¿verdad?, nuestra familia, vamos a hacer crecer nuestra institución eclesial, vamos a hacer crecer nuestra sociedad, vamos a hacer crecer nuestro Paraguay. Ayer, si verdaderamente los cristianos viviésemos comprometidos, no existiría tanta corrupción como la que tenemos hoy en día, ¿verdad? No existiría tanto robo como la que tenemos hoy en día. Y así, cualquiera de las cosas negativas que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad y en nuestro mundo es porque nosotros no estamos viviendo seriamente nuestro bautismo. Somos bautizados, pero bautizados urei, bautizados entonces pasado por agua. Nos falta el compromiso, nos falta asumir y conocer lo que significa verdaderamente el bautismo en el Señor. Y les dejo por el día de hoy, que tengan un hermoso domingo y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Que tengan un buen domingo. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yarañe'e con el padre Víctor Luis Cabañas.